Feliz Navidad. El esperado 25 de diciembre. ¿Qué tal? Muchas felicidades. Feliz nacimiento. A mí me encanta estas fechas. Y me quedo en la reflexión porque no siempre fue así. El llegar a estas fechas navideñas era un conflicto existencial. Primeramente, por un lado, ¿no? La falta del desarrollo personal, en ese estadio de estar en un estatus de víctima. Y entonces decía, no voy a ir a la reunión porque ahí va a estar la persona, ¿no? ¿Y qué te hizo la persona? No, es que me vio y es que me hizo y cuántas veces tengo que soportarle ¿no? Entonces muchas veces estas épocas donde hay vacaciones, donde existe la posibilidad de podernos reunir desde el amor, desde la paz, desde la armonía, con un respeto increíble a nuestro organismo. Hoy Ana Gaby, aquí, ¿no? Sin resaca, sin desvelada, sin inflamación por estar comiendo excesivamente, todo controlado. Ese es el verdadero amor, ¿verdad? Una de las primeras prácticas del amor propio. Entonces, de verdad, increíble. Algunos que les compartí o que somos amigos en el Face, yo desde el 1 de diciembre, Ana Gaby recibió al espíritu de Navidad. Y fíjense que es mucho de mi estilo, ¿sí? Este estilo de vida que he asumido. Es una fecha impresionante porque para mí viene siendo el cierre del año, ¿sí? Viene esta época, esta metáfora del nacimiento de la esperanza, de aquel ser que tiene fe. Es cuando dices, es el momento, ¿no? Donde nació aquel, ¿no? Y entonces es ahí cuando escuchas toda la historia. Hoy me regalé, me fui aquí a una iglesia y estaba escuchando, ¿no? El recordar. Y eso me da mucho sentido. Insisto, no fue así. Han sido años de estarlo procesando, comprender que nadie me hizo nada, que nadie me hace nada, que nadie me quita nada. Soy una enamorada del desarrollo personal y he podido, y justamente mi especialidad que estoy cursando es la semiología de la vida cotidiana. Y entonces nos damos cuenta que el ser humano no vive los hechos, sino que vive la reacción de esa Ana Gaby cuando era pequeña y que con un cerebro que todavía no tenía toda la implementación, todo el desarrollo, todo lo que se requiere como un adulto, que empiezas a gestar emociones. De niños aprendimos a resolver, como sea, los conflictos. Y entonces cuando nosotros estamos grandes, es cuando viene ese procesamiento y cuando viene esa reacción. Y entonces por eso estaba en la semana, ya saben, los festejos, los desayunitos, las comidas, y escuchaba a una mujer de 60 años culpando a su mamá por lo que significaba estas fechas. Y yo decía, es increíble que en este siglo XXI, con tanta información que tenemos, sigan 60 años de esta mujercita, siga en ese estadio de víctima.
60 años desperdiciando, 60 años fugando su energía. Y eso me hizo reflexionar porque yo hago un corte de caja. Ese corte de caja, fíjense qué interesante, se une con esta reflexión del 25, con una autonomía hoy sin resaca, sin desvelo, sin inflamación crónica por los alimentos de estas épocas. No, un respeto impresionante a mi organismo, con mucho amor propio. He podido ir avanzando y esta Navidad fue increíble porque cada vez le voy encontrando más sentido a esa esencia. Hoy festejamos el nacimiento. ¿El nacimiento de qué? El nacimiento de la esperanza, ¿no? Todos los que tenemos fe, todos los que nos movemos bajo alguna ideología, ¿verdad? En este caso, cuando tú te asumes que tú eres el resultado de un yo soy, ¿no? Y que fuiste hecho a su imagen y semejanza, y tú te adoptas como el yo soy y dices, espérame, estoy en amor, estoy en armonía. Él vino y demostró que cuántas veces, ahora sí que no importaba cuántas veces aparentemente nos faltaran, Él siempre otorgó el perdón. Y entonces es ahí cuando digo, wow, qué posibilidad tenemos de que hoy, Navidad, ¿verdad? Los recalentados, poder poner en la práctica esa manifestación del amor. Obviamente sé que por escasez o por exceso, no se nos enseñaron las 7 fuentes del amor incondicional. Y las 7 fuentes del amor incondicional, cuando las ponemos en ejecución, cuando uno está solo, no vive en soledad. Sí estás solo, pero no estás desarmado. Sé que para muchas personas en esta época es una época de mucho conflicto, de mucho caos, primeramente por el frío, el poco sol, ¿verdad? Que nos invita a invernar. Fíjense que yo antes era así, era diciembre y como no tenía fincado algo que se llama propósito de vida, sí me pegaba el hecho de estar sola, el hecho de saber ir para acá o ir con esta familia. Era el conflicto, ¿no? Y lo que se vivía dentro de ese conflicto, hoy con esa distancia crítica, he estado en contemplación y por eso no me gustaban estas fechas, ¿no? Porque decía, ay, ahí va a estar esta persona. Yo desde la parte de víctima, ¿no? Y aquellas personas pues también como resultados de pues de lo que está en ese momento la vida propia, la escuela de la vida nos da, ¿verdad? Para poder ir resolviendo cosas. Pero cuando uno comienza a tener gestión emocional, híjole, qué maravilla, qué maravilla. ¿Hasta dónde podemos llegar a ser como humanidad? Este nacimiento a fines de este 2023 a mí me regala el poder hacer ese corte de caja. ¿Qué hizo falta? ¿Qué más pude haber hecho para que se lograran las cosas? Esas personas que me han acompañado, que han sido maestros de vida, han sido parte elemental en el ser que hoy soy. Esta Navidad viene con una autonomía impresionante, con una paz muy, muy marcada, ya sin prisa, ya sin juicio,
el poder convivir con diferentes familias, el estar disfrutando, eso me gusta mucho. Y, y me quedo en esta reflexión y sí quise grabar este pequeño video, que digo pequeño, ya van 10 minutos, porque creo que lo más padre que nos puede pasar como seres humanos es podernos estar dando todos los días las 7 fuentes del amor incondicional, que en estos días se derraman, muchas personas no las conocen, pero sin embargo las practican. ¿Qué pasaría si todos los días de todo el año pudiéramos estar dando las 7 fuentes del amor incondicional? ¿Qué pasaría si todos los días del 2024 fueran desde una paz? ¿Qué pasaría si todo el año esta conspiración qué voy a preparar, cómo me voy a vestir, qué voy a dar de regalos, toda esa cosmovisión que se vive en estas épocas? ¿Qué pasaría si las pudiéramos ensanchar hacia cada uno de nuestros días? Wow, eso sería grandioso. Tuve un pastor, el pastor Zafra, él ya trascendió, y él me decía que uno de los grandes desafíos era ver a Dios en cada una de las personas con las que estamos. Cuando yo escuché esas palabras, yo decía, claro que no. Yo desde mi víctima decía, si ese canijo o esa canija me hizo, ¿no? ¿Cómo quiere que yo vea a Dios en él, ¿no? Pero bueno, estaba un poquito descontrolada, sin gestión emocional, reitero. Pero hoy, de verdad, estar en este estatus de tranquilidad, comprendo perfectamente. Mi doctor, con el que estoy cursando la especialidad, dice que cada una de las personas con las que estamos en nuestro entorno tienen las más profundas razones para ser como somos. Y eso, cuando lo empezamos a desmenuzar, se desborda de parte de uno una compasión, porque efectivamente todavía muchas personas no poseen esta información. Muchas personas todavía el desarrollo humano pues lo han escuchado, pero todavía no lo han puesto a la práctica. O si lo han escuchado, todavía no hay como que esa disponibilidad de poder cursar por ahí. Y cuando escuché esto del doctor Alfonso Ruiz, que esta frase no es mía, sino es de él, ahora sí que el fundador del sistema educativo de semiología para la vida cotidiana, dice, cada persona tiene las más profundas raíces para ser como es. Y entonces cuando entramos a ese contexto, pues comprendemos que cada persona trae su huella del abandono, ¿sí? Metafóricamente hablando, existen otras huellas que se infunden. Nuevamente recaigo a esa personita cuando éramos pequeñitos, pero bueno, en semiología solamente manejamos qué es la huella del abandono. Y aparte de la huella del abandono tenemos algo, cada uno de nosotros tenemos una carga genética. Cada uno de nosotros también traemos un historial, ¿sí? Una atmósfera social, un entorno muy diferente. Dentro de mi familia, obviamente lo percibo perfecto, ¿no? De que, por ejemplo, yo a mi mami le llamo Anita, Ani, y mucha gente me dice, ¿por qué no le dices mamá? ¿No? Entonces, hay muchas interpretaciones, hay muchos significados. Y entonces cuando empiezo a ver
¿Qué es el todo que tiene a cada una persona atada a su historia? Y muchas veces no es su historia, viene siendo leal a la historia de la familia, ¿no? Entonces nos damos cuenta que hay personas que están atoradas con la historia de la mamá, del papá, o sea, traemos un sinfín de situaciones y eso hace complejo esta exposición que te estoy haciendo. ¿Qué pasaría si a partir de hoy entráramos en un estadio de contemplación y dijeras que este 2024, esta armonía, esta sensación de querer preparar, el querer decorar, el querer estar con la familia, ¿qué pasaría si lo vivimos todos los días de nuestra vida? Que este nacimiento, y efectivamente todos los días cuando nosotros amanecemos, es la posibilidad de poder nacer. En los estudios del sueño dicen que hay un momento donde nosotros morimos, que hay un momento donde, ¿no? Segundos. Y es ahí cuando dices, no, espérate, el show funciona. Y entonces es cuando abrimos los ojos y tenemos la posibilidad de un nuevo día. ¿Qué pasaría si este espíritu de Navidad tuviéramos la capacidad de permearlo a cada uno de nuestros días? Todos los días, cada uno de nuestros días serían Navidades. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría primeramente con uno mismo? ¿No? O sea, imagínate tener la capacidad de nacer todos los días, vivenciar las 7 fuentes del amor incondicional, caminar en conciencia y saber, ¿verdad? E ir ahí como que nutriéndonos poco a poco en ese camino del desarrollo personal, quitarnos esa situación de ser víctima y comprender que nadie te hace nada, que sí, claro, alguien te puede estar haciendo una rabieta, alguien te puede estar diciendo, alguien te puede estar reclamando, claro, claro, pero cuando lo ves con compasión y decir, esa persona tiene las más profundas razones para ser como es, y entonces en ese momento te separas, ¿no? O sea, con la distancia crítica. La distancia crítica es que estás viendo a la persona que te está haciendo la rabieta y lo más interesante es que no reaccionamos, que no la podemos pasar en paz. Uno, con distancia crítica, respirando profundamente, escuchándola, pero no desde la burla, no desde, pues sí, pues es tu pedo, ¿no? O sea, no, sino desde esa parte de compasión. Híjole, creo que podría ser uno de los principios que me decía este gran varón, el pastor Zafra. En cada persona poder ver a Dios. Creo que con esto yo voy terminando esta cápsula de esta Navidad, de lo que significa. Les digo, esto no fue de ayer para ahora que puedo decir estas palabras, sino que los que me conocen saben que estoy en ese laboratorio de transformación personal y llegar a estas fechas decembrinas, estar en armonía conmigo mismo, conmigo misma, me ha llevado a un equilibrio, a una armonía. Y por eso deseo que en esta Navidad tú y tus seres queridos, y si tú eres cabeza de familia y si tú estás cursando y estás escuchando esta información, lo más relevante y lo más importante es que ese sentimiento, que ese espíritu navideño lo podamos ensanchar a cada uno de los días, de los meses,
de los años que nos quedan por vivir. Que a final de cuentas, ¿verdad? Ya llevamos unos días, ¿verdad? Tenemos días por vivir, pero cada vez estamos más próximos a una próxima partida. ¿Cuándo será? Nadie sabemos cuándo va a ser el último aliento de nuestro ser, pero conforme tenemos un día más de vida, también tenemos un día menos. Entonces, cuando valoramos esto, creo que vale la pena salirnos de la conciencia colectiva, poder adjudicarnos, poder contemplarnos y decir, no soy la maestra, soy Ana Gaby. Tomarnos esa importancia desde quiénes somos. Somos un individuo plenos, armónicos, amorosos, en paz, ¿sí? Y después vienen todos los otros títulos. Pero cuando llegamos a esa plenitud del ser, híjole, sé que los mejores días de nuestra vida estarán por llegar. Que Dios les bendiga, que se la sigan pasando súper requete bien.